Bueno, tenemos muchísimo que conversar, reforma del sistema electoral, comisión para la Constitución, tenemos también el tema de la reforma educacional, así que vamos a profundizar en este y otros temas de la contingencia con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. A ver, respecto de la reforma educacional, luego vamos a ir a otros temas de la contingencia. ¿Le parece correcto que se tramite con suma urgencia? ¿Es posible ver esta cantidad de indicaciones en el tiempo que quiere el gobierno? ¿O va a pasar, como pasó antes, que se va a criticar después a la Cámara de Diputados por un trámite express? Yo creo que es mucho para tan poco tiempo. Ha habido un proceso previo de diálogo, de audiencia, y mucha gente ha dado su opinión. Al final se ha llegado en algunos casos a una solución que es que son inadmisibles algunas de las indicaciones, que es muy discutible que sea inadmisible. Bueno, yo lo que le he insistido a la derecha que entiendan que la mayoría hoy día quiere terminar con el lucro, con el copago y también con la selección, y a partir de eso discutir cuáles son los mejores caminos para hacerlo. Pero para tenerlo súper claro, ¿usted está de acuerdo entonces con que se tramite con esta urgencia puesta por el gobierno y que además se saque indicaciones? No, yo creo que hay que darse más tiempo, pero en todo caso, si el gobierno se relaja, todo se relaja, entonces mantiene en tensión para que esto avance. Se han dado el tiempo necesario, o sea, pasaron 4 sesiones en un artículo, ¿eh? O sea, se han dado tiempo, pero dentro de mucha presión yo creo que la urgencia no la hay que modificar, no van a poder cumplir la urgencia. El Senado no aceptaría un ritmo de esa naturaleza. O sea, no tiene por qué aceptarlo entonces la Cámara de Diputados. No, yo también encuentro lo mismo. Ok. Aclarado eso, hay un tema, una indicación especial que ha generado esta polémica de la diputada Proboste, y que es que las agencias de asesoría técnica no tengan fines de lucro y que además no puedan estar relacionadas con los dueños de los colegios, porque en algunos casos también una forma encubierta de lucro y una forma encubierta de sacar dinero, porque hacen como lo que los asesoran, pero son los mismos dueños del colegio, los dueños de la agencia de la ATE. ¿Usted cree que hay que aprobar esa indicación, que es relevante? Yo creo que es relevante. Creo en todo caso que el tema más de fondo es que es absurdo que el Ministerio de Educación no tenga sus propias capacidades de apoyo a los colegios. A alguien se le ocurrió ir formando la ATE, la EGE y todas estas cosas que son para Estado, que al final salen más caras. Hay algunas muy buenas, yo no digo que no, hay algunas bien regulares y algunas bien malas. Pero el Estado tiene que tener dispositivos para controlarlas, algunas no cumplen, algunas hay problemas con los recursos. En fin, yo creo que eso hay que revisarlo. Esto puede existir como un elemento, pero no puede ser el único. El Estado tiene que construir capacidades para apoyar a los colegios en estas materias. ¿Qué es mejor que el Estado tener una capacidad para decir, piensen mejor el proyecto, démosle vuelta? ¿Han terminado algunas ATE siendo un negociado directamente? Hay algunas que yo no tengo todos los datos, pero yo creo que algunas se piensan más en sí mismas, en las utilidades, que en el aporte que pueden hacer con esos recursos al desarrollo de la educación. Aquí es la lógica del lucro y la pelapión. Colegio? No, totalmente de acuerdo. La del mismo colegio al final le autofinanciamiento a los propios sostenedores o a los propios equipos. ¿O no es lucro encubierto incluso? No, si hay lucro directo. O sea, ATES pueden tener lucro, y lo valioso de la indicación de Yanna Proboste, que dice, mira, aquí no pueden tener lucro, estos son recursos y una instancia que colabore con la educación de los colegios. Y una manera de financiar, yo creo que hay que cambiar la manera de financiar esto, porque si el Estado tuviera programas de apoyo sostenidos, por ejemplo para el sector rural, que es más o menos homogéneo, para los colegios técnicos profesionales, como una ATE de un grupo de personas, además las condiciones de trabajo de los profesionales que trabajan en estas instituciones es muy precaria. Es muy precaria porque tienen sueldos bajos, en cualquier momento les dicen hasta aquí llegaron, o sea, con pocos derechos. Esto hay que pasar a otra etapa. Antes de ir a otro tema, finalmente usted ya da por muerto la posibilidad de un gran acuerdo en la reforma educacional con la alianza, así como se hizo con la reforma tributaria. Lo veo muy difícil. A mí hay temas que creo que me gustaría mucho tener acuerdo. Por ejemplo, la desmunicipalización de la educación. Yo creo que sería muy bueno lograr acuerdo, y creo que hay sectores de la derecha muy abiertos a esto. En temas como el lucro, en temas como el copago, en temas como más estructurales y más de la lógica de mercado que se busca terminar, es muy difícil. O sea, lo da por desahuciado un acuerdo con la derecha. Yo creo que nunca hay algunos parlamentarios de derecha que están como más abiertos, se dan cuenta que no puede seguir un sistema con una lógica de lucro. Si Jorge Alessandri estuvo siempre en contra de esto, estuvo en contra que hubiera lucro en los colegios a los cuales el Estado le pasaba recursos. Si parte de la derecha nunca lo quiso, hasta Sergio Díez, fíjese. Sergio Díez estuvo en contra de esto, en la discusión de la Constitución del 80. Entonces hay sectores republicanos a la derecha que entienden que esto es anómalo, que esto además tiende a generar una lógica de ganar más que de educar. Vamos a otro tema. Está esta arista que por ahora es solo una investigación desde medios electrónicos como El Mostrador. Se han filtrado algunos nombres, se han dado a conocer algunos nombres
de personeros de la UDI que estarían siendo investigados por un financiamiento irregular de sus campañas a través de boletas emitidas al Grupo Penta, pero que no representarían trabajos realmente realizados, una forma de financiarles campañas. ¿Usted diría, igual que ha dicho Osvaldo Andrade, que Penta y la UDI son casi lo mismo, o como dijo Rabindranath Quintero, que para la UDI los negocios y la política están mezclados? Mire, yo siempre he tenido una duda de cómo se financia la UDI, porque tiene muchos recursos. Y creo que siempre hemos pensado que a lo mejor tiene empresas, o tiene una red de empresas con la cual está vinculada, que es una posibilidad. Muchos partidos de derecha en el mundo tienen empresas, y a través de eso tienen gestores de estas empresas. En el caso del Grupo Penta, está muy vinculado. Tiene una historia desde el comienzo muy vinculado. No son las únicas empresas que tienen este vínculo. Y bueno, la manera en que se pasaban los recursos, yo jamás me imaginé que era de esta manera. Pensé que había formas más sofisticadas. Tiendo a pensar de que esto lo hacen en el periodo anterior al inicio de la campaña legal. Tiendo a pensar, no tengo los datos todavía, pero que esto porque también lo podrían dar en el marco de la ley. Eso sí que ahí no podrían eludir impuestos. Aquí no es solo un problema parlamentario, en la empresa también que elude impuestos. ¿Y a usted lo sorprendió? O sea, no me esperaba esto, a pesar de que Andrade y otros han dicho no, que esto era lo esperable, este procedimiento, la forma de hacerlo, porque es bastante oscuro todo, bastante truculento, por el lado de la empresa, y el parlamentario probablemente le dice, mira, pásame una factura, pásame una boleta, pero todo el tratamiento que tiene por el lado de la empresa, bueno, terminará la justicia, el Ministerio Público a aclararlo y darnos luces. Yo creo que probablemente esto existe para distintos lados. Yo me he puesto a preguntar si en mi campaña hay algo de esta naturaleza, por ejemplo. Yo no lo he encontrado, porque había un equipo que lo manejaba, pero esto es una manera que ocurre especialmente en el periodo anterior al periodo legal de campaña. Pero, senador, ¿usted tiene alguna sospecha que pudiera haber pasado en su campaña? O sea, yo de repente decía, ¿por qué alguien puede haber donado en el periodo anterior y haber dicho por un trabajo, hacer un trabajo? Porque entiendo que esa es la figura que se usó. ¿Algún colaborador suyo? Sí, pero no me he encontrado. Sí, alguien ligado a la gente que le ayuda a uno a conseguir recursos, por ejemplo. Pero yo no me he encontrado con eso. ¿Pero usted no lo tenía estrictamente prohibido eso? O sea, sí. O sea, pero en las campañas hay mucho, se hace todo muy rápido. Nosotros tratamos de una campaña que tuvo lo más transparente posible quién donó y de qué manera donó dentro de lo que es posible en la ley. Ahora, usted compartirá conmigo, usted decía recién, creo que esto pasa en todos los sectores. ¿Usted cree que este sistema de financiamiento, de dar boletas por trabajos no realizados, puede ser algo que uno encuentre en todo el arco político nacional? Es posible, yo no lo encuentro imposible. No lo encuentro imposible porque creo que esto era lo que se usaba mucho antes de la ley de financiamiento de la campaña. Creo que en el periodo legal no es muy lógico que exista, porque con esto de que se amplió el registro electoral, la verdad que el gasto puede ser altísimo, puede ser muy grande, entonces no tiene mucho sentido si es que se quiere pagar los impuestos correspondientes y reconocer las cosas y tomar la decisión en el directorio como corresponde. En fin, yo no me he metido mucho en el detalle, pero creo que esto puede existir en muchos lados. Me gustaría un sí o un no de su parte a algunos principios o temas que están en debate. Sí o no a que todo gasto sea transparente y que no existan gastos reservados. Mire, yo en este tema he estado desde el mismo 2003. He presentado 7 proyectos respecto a esta materia. Ha sido muy difícil incluso discutirlo, indicaciones, porque, bueno, en el 2003 cuando se aprobó esta ley, la UDI dijo si cambia una coma del proyecto nosotros no votamos. O sea, eso ni siquiera se discutió en el Parlamento. Entonces se discutió en el gobierno, el equipo de gobierno, con la oposición de ese entonces. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el problema principal es que haya plena transparencia. ¿Qué significa eso? O sea, no a los gastos reservados. Total transparencia, que sepa quién donó cada peso, cuánto donó, quién lo donó y además en qué se gastó cada peso. ¿A favor o en contra de que las empresas puedan donar? No, yo siempre he sido contrario a que las empresas puedan donar por el argumento que se ha dado. Las empresas no votan y normalmente cuando toman una decisión de aportar a una campaña es porque se quiere. Pero en todo caso yo creo que lo principal es transparencia. Me gustaría que terminara ese argumento. ¿Qué es lo que buscan las empresas cuando financian políticos? Normalmente las empresas buscan crear una red de vínculos, ¿no es cierto?, para influir en caso que lo necesiten, para influir en ciertas decisiones. No es una cosa ingenua. En algunos casos yo creo que lo logran. Hay temas que yo he visto en muchos años en el Parlamento, como por ejemplo las leyes de pesca, las leyes de temas comunicacionales, multicarrier, por ejemplo, o todo lo que es consolidación de deuda. No quiero que se me quede un tema en el tintero. También
dado a conocer por el medio electrónico El Mostrador. Él no ha hecho declaraciones oficiales aún, dicen que están recopilando la información y que las van a hacer en los próximos días, así como también lo dijo la UDI, y dando cuenta que aquí no hay sentencia alguna, sino que es solo una investigación que se estaría haciendo. También apareció entonces en ese contexto el nombre de Andrés Velasco. ¿Eso lo sorprendió a usted o no? Me sorprendió, pero no tanto. O sea, yo creo que ¿qué vínculo hay ahí? No tengo idea. ¿Cómo él de haber pedido plata a la empresa y le han dicho un cierto procedimiento? Yo creo que no está bien, tiene que aclararse cómo esto fue. En todo caso, Mónica, yo quiero... Pero si es que fuera cierto, ¿qué pasa con el discurso político de Andrés Velasco? Hay inconsistencia total, si fuese cierto. No se corresponde el hecho de calificar que los demás, la vieja política, que no son transparentes y después aparecer con un procedimiento que es propio de la vieja política. Yo quiero ser preciso en esto. A mí me parece que el problema de la relación entre política y dinero es serio en Chile, serio. Y ser candidato y tener que andar consiguiendo recursos es un tema bastante indigno para los propios candidatos y bastante difícil y cuesta. Porque además se puede gastar mucho, es totalmente distorsionado, hay que bajar los niveles de gasto. En segundo lugar, esto de la transparencia es lo principal, o sea, que se sepa completamente cómo se... Eso entonces. No, si esto lo hemos presentado muchas veces, pero yo creo que esta es la coyuntura. Pero yo antes de eso creo que además de la transparencia hay que tener sistemas de fiscalización serio, y fiscalización ciudadana y fiscalización institucional. Hoy día la ciudadanía no puede fiscalizar los gastos porque no hay procedimientos que lo permitan. Y además la sanción, en algunos casos, quien transgrede ciertas normas debe perder el cargo. El procedimiento incluso que no sea parlamentario. Si no nos ponemos de un pie mucho más duro, mucho más claro, la verdad que difícilmente se va a avanzar en la relación política-dinero, que esto afecta a la calidad de la democracia y la calidad de la política. Y eso tenemos que superarlo. Y yo creo que este es el mejor momento para hacerlo. Porque en este momento que está golpeada la derecha y probablemente esto va a seguir desarrollándose, es el momento para que se establezca una conversación entre los partidos de gobierno, el gobierno, los partidos de oposición y realmente pasar a otra etapa, porque no podemos seguir. La ley del año 2003 es un paso a la chilena. ¿Pero como parte de la reforma al sistema binominal o como parte de una reforma más integral? ¿Cuándo hay que aprovechar? ¿Cuál es el momento? Estoy por votar en mi caso yo voy a votar a favor de la indicación de los dos parlamentarios. Yo le he presentado 7 veces, le digo, o sea, el contenido totalmente de acuerdo. Pero estoy a favor porque eso permite pasar a otra etapa del debate. Aquí ha habido mucha resistencia. ¿Quiénes son los que más resisten? Aquellos que tienen mejores relaciones con las empresas. Esos son los que más resisten y que cruzan distintos sectores. Senador Carlos Montes, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.